¿Quién habla por ti? Nosotros, los seres humanos, contamos con una herramienta incomparable. Es algo que nos hace mucho más potentes y nos ayuda, nos da soporte desde que nacemos y nos acompaña durante toda la vida. Realmente es nuestro mejor amigo, pero conviene conocerlo para poder llevarnos bien con él. Hablamos del subconsciente. En nuestra vida vamos aprendiendo cosas continuamente. Desde que damos a luz, empezamos a conocer lo que nos rodea, pero partimos de una tabula rasa, como decía Platón, y nos cuesta trabajo tan siquiera entender por qué cuando movemos un grupo de músculos de un brazo, vemos algo pasar por delante. Solo interpretar eso ya es una tarea que hay que conseguir superar, y seguir adelante tiene muchos retos. Poco a poco vamos avanzando y conseguimos gatear, después andar, hablar, etcétera. Pero cada uno de estos hitos son un gran logro y albergan una gran dificultad. Así, la primera vez que nos ponemos de pie, pues es un esfuerzo inmenso de coordinación y de control. Y es que no sabría decir qué es más desafiante para una persona, si aprender física nuclear con 25 años o aprender a andar con 12 meses. ¿Y cómo es posible que superemos esa barrera tan difícil de aprender a mantenernos de pie y andar, que requiere tanta concentración y tanto esfuerzo, y sobre eso aprendamos a hablar, y sobre eso aprendamos a saltar, a correr, a leer, a escribir, y cada vez más complicación si cada una de estas tareas ya ocupa pues toda nuestra atención? ¿Cómo es que podemos sumar tantas tareas tan complicadas y que requieren nuestra atención completa, sumadas unas a otras? Bien, pues ahí es donde entra en juego el subconsciente. Él se encarga de automatizar tareas, de manera que cuando aprendemos a ponernos de pie, la primera vez es un esfuerzo titánico, y poco a poco se va integrando y el subconsciente lo automatiza, de manera que llega un momento en el que para ponernos de pie solo tenemos que querer ponernos de pie, no sabemos ni cómo lo hacemos. Es que se implica tal número de músculos, de tensiones tan concretas y específicas para mantenerte en equilibrio, que es una labor titánica, y de todo esto se encarga el subconsciente. El subconsciente representa para nosotros una ventaja impresionante, y gracias a él podemos evolucionar y seguir aprendiendo más y más y más. Pero no se queda solo ahí, en lo físico, sino que el subconsciente se va encargando de tareas cada vez más abstractas y menos físicas. Es frecuente montarse en el coche dándole vueltas a la cabeza a algún tema, que estamos muy centrados en eso, y sin darnos cuenta de cómo ha sido, pues hemos llegado a casa. Dices, pero si es que he hecho muchísimas funciones conduciendo para llegar hasta aquí y ni me he enterado, porque estaba dándole al tema que tengo en la cabeza y el subconsciente se ha encargado de todo lo demás. Ni que decir tiene que durante todo este trayecto mi corazón ha latido al ritmo perfecto, mi digestión ha seguido en marcha, mi temperatura corporal ha sido idónea y los niveles hormonales han estado de acuerdo a la situación. Es impresionante pensar cómo el subconsciente, desde el cerebro, es capaz de manejar todas estas variables. Bueno, y no solo desde el cerebro, hay redes neuronales distribuidas por diferentes puntos del cuerpo. En el corazón, por ejemplo, hay una red neuronal notable, en el plexo solar, en el sistema digestivo, en el sistema reproductor. Hay redes neuronales que también ayudan mucho a coordinar toda la información y a gestionarla. A todo esto le daremos un nombre en capítulos más adelante. De forma que el cometido principal del subconsciente
es la supervivencia del individuo, tanto facilitándonos la vida como reaccionando ante las amenazas siguiendo una serie de patrones predefinidos de los que nunca se sale. Por ejemplo, cuando uno toca una superficie que quema, pues uno no se plantea si es buena idea retirar la mano para que no se desnaturalicen las proteínas de mi dedo. Es que te quemarías si tuvieras que pensarlo. Directamente el cuerpo reacciona y a través del subconsciente y aparta tu mano sin preguntarte. Así, la complejidad de temas manejados por el subconsciente va aumentando siempre con la idea de apoyar y proteger a la persona. Al punto de que si cuando la persona era pequeña tuvo una mala experiencia, digamos con un perro, le va a quedar grabado y mientras no se modifique nada, a esa persona no le van a gustar los perros durante toda su vida, le van a dar miedo y tiene lógica y está muy bien que sea así. Pero quizá no en este ejemplo, porque los perros no tienen por qué generar un problema y un incidente fortuito no tiene por qué repetirse, no tiene por qué tener miedo a los perros durante toda su vida. Ahí se mete una distorsión que pues al individuo no le viene especialmente bien. También podría darse el caso de que una persona escuchase de boca de un individuo de referencia, como podría ser pues su abuela, por decir algo, y oyera que las personas con dinero son malas, porque ella está reaccionando, está simplemente emitiendo lo que ha vivido en su vida. Pero esto queda grabado en el subconsciente del niño. Y si el niño, cuando ya es un hombre o una mujer, está a punto de firmar un contrato millonario, el subconsciente se va a encargar de que no sufra ese gran peligro de ser millonario y, por tanto, ser mala persona. Con lo cual, va a enfermar ese día justo de la firma, va a chocar el coche contra un muro o va a hacer cualquier cosa que evite esa situación. Y después dirá, no me lo agradezcas, te he salvado la vida, pero está todo bien. Así es que, siendo que el subconsciente es fundamental y tiende siempre a ayudarnos, esa programación puede estar desfasada y en momentos determinados no responder ya a una realidad del presente. Tuvo sentido en el pasado, pero ya no en el presente. Parece importante, pues, atender a la programación del subconsciente, porque por lo general estamos programados con patrones que desconocemos y que dirigen intensamente nuestras vidas sin ser conscientes de ello. Esa programación nos ayuda constantemente en el día a día y a largo plazo, pero puede seguir instrucciones que han quedado ya en desuso. Condiciones que tuvieron sentido en su momento, pero que ya no aplican. Bien, así que parece interesante ver las tareas principales de las que se encarga el subconsciente y también cuáles son sus características. Así que paso rápidamente por encima de las tareas. Hablaríamos de la automatización biológica, que son las funciones corporales, el equilibrio interno, la respiración, el latido del corazón, el sistema hormonal, digestión, reflejos, etc. Siguiente sería la gestión emocional, teniendo en cuenta que las emociones son formas de afrontar las situaciones que nos rodean. Así, la pena viene cuando uno ve que pierde algo y no lo puede recuperar. Lo que haces es bajar las constantes, el ritmo y asumir la pérdida. Sin embargo, si se pierde algo, pero sí se puede recuperar, lo que viene no es pena, lo que viene es ira, que lo que hace es darte un impulso de energía para luchar y recuperar lo que es tuyo. Y así con el resto de emociones y su relación con el cuerpo, ya que genera tensiones en diferentes partes del cuerpo las diferentes emociones. Después sería predicción y protección, porque hablamos de que anticipa los peligros teniendo en cuenta las experiencias previas.
Genera alertas, miedos, impulsos defensivos y respuestas de supervivencia. Siguiente, que hemos hablado un poco por encima, sería ejecución de hábitos y patrones, rutinas, roles, conductas aprendidas. Y de lo que trata es de reducir el gasto. Economiza energía cognitiva, automatizando decisiones repetitivas. También hace un trabajo simbólico, se comunica con nosotros mediante sueños, intuiciones, lapsus linguae, palabras que de repente salen y dices, ¿por qué he confundido casa con caza? Por ejemplo, imágenes mentales, síntomas físicos, narrativas internas que uno de repente dice, ¿por qué estoy pensando esto? Así lo que hace es que traduce información que no es consciente, la información del subconsciente, en símbolos que son y en ideas que son accesibles a nuestra mente consciente. También procesa grandes volúmenes de información, de estímulos que recibimos simultáneamente y conecta datos dispersos, aparentemente inconexos, que no somos capaces nosotros de interpretar, y nos genera conclusiones que percibimos sin entender bien de dónde vienen. Y por último, muy importante, se encarga del soporte de la identidad. Sostiene la sensación de continuidad personal, nos mantiene el relato interno presente todo el tiempo, de manera que sabemos si somos un hombre o una mujer, si somos de más o menos qué edad, si tenemos este tipo de tendencia, qué lugar ocupamos en nuestro entorno, a qué grupos pertenecemos. Es decir, nos mantiene en la memoria activa nuestras creencias profundas sobre nosotros mismos, sobre el mundo que nos rodea y sobre los demás. Resumiendo, sería la automatización biológica, la gestión emocional, la predicción y protección, la ejecución de hábitos y patrones, la gestión o producción simbólica, la gestión o la integración de información dispersa y el soporte de la identidad. Bien, estas son las tareas. ¿Y cómo es el subconsciente? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus características? Es muy importante saberlo, porque no funciona como el consciente, no es como nosotros pensamos que somos. El subconsciente es no verbal y no lógico. No funciona con palabras, con lenguaje estructurado ni razonamiento lógico como hacemos en el consciente, sino que funciona a través de imágenes, de sensaciones, emociones, de símbolos. También un dato muy importante es que es automático y continuo. Funciona de forma permanente, incluso durante el sueño. No es como nosotros, que en un momento dado pues desconectamos, nos despistamos, nos entretenemos con cualquier cosa. El subconsciente es que no para. Tú puedes tener un propósito que te planteas, pero ese propósito lo sostienes durante 10 minutos, media hora, una hora, que estás leyendo un libro o que te planteas que quieres hacer esto en tu vida, pero luego cambias de tema. El subconsciente es que está ahí y no para. Es como la gota malaya. Así tiene mucha ventaja. Tiene una influencia en nosotros inmensa, porque es H24. Y es fantástico también porque no requiere atención consciente para ejecutar los procesos, lo cual nos viene de perlas en todo lo que nos ayuda. También es muy rápido, la ejecución es instantánea y es asociativo. Saca conclusiones por lo que ve que se repite y lo que es consistente, aunque no tenga lógica ninguna. ¿Esto se repite así? Pues es verdad, lo dejo grabado. Por eso podemos entender que hay cosas que están mal en el subconsciente, que nos llevan a patrones y repeticiones que no son positivas. Pero es que él no lo tiene en cuenta desde ese punto de vista. Él dice, ¿esto ha ocurrido? Pues esto es verdad. Y esto ocurre con cierta frecuencia. Aunque sea absurdo, yo lo tomo como cierto. Está orientado a la supervivencia y lo que hace siempre es priorizar la seguridad y la conservación.
Prefiere lo malo conocido a lo bueno por conocer. Si hay incertidumbre y riesgo, pues prefiere no moverse. Es emocionalmente potente, dominante, le da mucho peso a experiencias con alta carga afectiva, experiencias que han generado en nosotros una reacción emocional poderosa. Y un solo evento que tenga una carga emocional fuerte puede dejar y fijar patrones muy duraderos. Es literal y concreto, interpreta la realidad y los mensajes de forma directa, sin matices. Y algo muy importante es que responde a imágenes mentales, a lo que tú imaginas, exactamente igual que si fueran situaciones reales. Si tú generas en tu cabeza una realidad que te genera una emoción, aunque estés sentado en el sofá de tu casa y estás pensando en algo que ocurrió o que podría ocurrir, lo toma como real, como si estuviera ocurriendo ahora. Es atemporal, no distingue entre el presente, el pasado y el futuro, y revive las experiencias del pasado como si estuvieran ocurriendo ahora mismo. Por eso patrones de hace mucho tiempo, de cuando éramos pequeños, están completamente vigentes ahora. Es extremadamente influyente en nosotros, determinando una parte inmensa de las decisiones y reacciones y preferencias que tenemos en el día a día. Y está siempre trabajando, operando por debajo del umbral de nuestra conciencia, no lo percibimos, pero está ahí y dirige absolutamente nuestra conducta. Pensamos que somos nosotros, es nuestro subconsciente, en una muy gran parte de las ocasiones. Resumiéndolo, podríamos decir que es rápido, muy rápido, automático, le da mucho peso a la emoción, es muy emocional, es simbólico, no es de palabra, no es de texto, es de símbolo e imagen, siempre es protector y actúa como un sistema operativo de muy bajo rango, muy profundo, que condiciona totalmente nuestra experiencia consciente y nuestra conducta diaria. Si lo queremos poner en una imagen, a mí me gusta mucho la idea de imaginar un niño que está en una explanada libre y va andando hacia un punto y se pone a andar y lleva tiempo andando. Y tiene en la mano tiene una cuerda que va hacia atrás y sigue andando y se da cuenta de que pasa el tiempo y aunque él se está dirigiendo, está mirando al punto, se da cuenta de que no avanza, casi no avanza hacia el punto al que se dirige. Entonces le da curiosidad y en un momento dado se gira y ve que esa cuerda que lleva en la mano, lo que lleva al otro extremo atado es un elefante. Y el elefante no quiere ir al punto al que quiere ir el niño. El elefante tiene otras claves. El elefante está yendo a otro sitio. Entonces, por más que el niño se dirija a sus objetivos, los objetivos hacia los que se dirige son los que marca el elefante, que es evidente que sería el subconsciente. Entonces, si el niño quiere llegar a su objetivo, porque su objetivo es bueno, su objetivo es claro, ese es su objetivo y es ahí a donde tiene que poder ir, no tiene que dejarse arrastrar por el subconsciente sin más. No le queda más remedio que darse la vuelta y dialogar con el elefante, ponerse de acuerdo con él y decirle, mira, ese punto al que quieres ir tú no es el punto que nos interesa. Hacerle entender que el objetivo es otro. Claro, pero lo tiene que hacer en su lenguaje. Y ese diálogo con el elefante es capital. Es un tema tratado en filosofías y religiones a lo ancho y largo de la historia de la humanidad. Es un tema que subyace en gran parte del pensamiento humano.
Si nos ceñimos a las religiones, solo por dar un ejemplo, en el cristianismo se deja ver en el concepto, en la noción de las intenciones ocultas del corazón y la idea de que Dios conoce lo más profundo de la mente humana. Aquí, para poder digerir la idea de Dios en este concepto, nos faltan un par de piezas que veremos en capítulos posteriores. Por ahora, simplemente las intenciones ocultas del corazón en el cristianismo es que lo define con claridad. En el budismo se trata el subconsciente como las diferentes capas mentales y las impresiones, que son los samskaras, que afectan directamente a la persona en su sufrimiento y su liberación. Si te dejas atrapar por el automatismo del subconsciente, sufrimiento. Si eres capaz de liberarte, liberación. En el hinduismo habla también de impresiones profundas del subconsciente, son también los samskaras, y cómo influyen en la vida y en el karma. El chamanismo de diferentes culturas lo ve como un espacio ocupado por espíritus o fuerzas con las que se pueden interactuar y que nos revelan verdades ocultas. Es que cuadra perfectamente con todo lo que hemos hablado anteriormente. El taoísmo, que se centra básicamente en la armonía y el flujo del Tao, reconoce, y que hay que tener muy en cuenta, las corrientes internas no conscientes. En el Islam, que la parte más esotérica sería el sufismo, se habla de purificar el corazón y llegar a los niveles más profundos de la mente. Y, por ejemplo, en el judaísmo, a través de la cábala y el árbol de la vida, se explora el subconsciente como un nivel oculto de la mente, de la psique, que nos conecta con el mundo y con lo divino. Aquí también, para atender a lo divino, nos hace falta un par de conceptos que vemos más adelante. Pero si nos ceñimos a lo meramente material y psicológico, pues encaja perfectamente. Por dar alguna referencia, podemos citar una frase de Buda que dice: esto no es mío, esto no soy yo, esto no es mi yo, donde claramente se ve que es consciente de que en sus acciones e interacciones hay una parte que no controla y dedica un gran trabajo a ubicarlo y a negociar. Y por otra parte, Ramana Maharshi, muy influyente en el siglo pasado, dijo una frase demoledora y muy provocativa que es: ¿quién mueve tu lengua cuando tú hablas? Y en el día a día podemos ver claramente que cada persona reacciona de manera distinta ante la misma situación. Es decir, las reacciones no siempre dependen del exterior, son muy dependientes del interior de cada uno. Por ejemplo, ¿cómo explica a uno que en una fiesta de amigos, donde todos están bien, están igual, unos están bailando en el centro del salón, abrazados unos a otros, saltando y cantando, mientras hay otro en un rincón observándolo todo, quedándose con toda la información, y hay otro que está haciendo un corrillo y está llamando la atención sobre sí mismo, que está contando todo cosas suyas personales, muy egoico? Y también puede haber otro que se rodea de su pandilla y son los boss, los jefes del grupo, y que nadie se meta con ellos. ¿Cómo es esto? Si somos iguales, ¿por qué? Si biológicamente, quiero decir, somos iguales, ¿por qué hay unas formas tan diferentes de convivir y de expresarse? ¿Y somos todos diferentes? Vale, pero no hay hay un número, quizá, un número limitado de personalidades. ¿Será que podemos entender y aprender qué tipos de personalidades hay en el ser humano? Sería una herramienta maravillosa para poder entender por qué los demás hacen lo que hacen y se comportan como se comportan,
y entenderle sin juicio, sino con comprensión. Pero mejor aún, esta herramienta nos puede ayudar a entender por qué nosotros actuamos como actuamos y por qué repetimos patrones una y otra vez, aún a sabiendas de que probablemente hay formas mejores de gestionar. Me gusta mucho el símil de una persona que está en una habitación a oscuras y que por más que se esfuerza en ir con cuidado al moverse por ella, no deja de golpearse una y otra vez con la gran cantidad de obstáculos, de muebles, de objetos que tiene a su alrededor, hasta que alguien llega y enciende la luz. ¿Y qué ocurre? Los obstáculos no desaparecen, siguen exactamente en el mismo sitio. Pero cuando la persona comprende dónde está cada uno de ellos, es capaz de esquivarlos. Pues en el siguiente capítulo te revelo una herramienta muy potente que explica con mucha claridad los distintos tipos de personalidad. Y hasta entonces te deseo que estés bien, que aprendas y disfrutes.